¿Alguna vez has sentido que el peso de la vida es demasiado grande para llevarlo solo? ¿Que las necesidades te abruman y parece que no hay salida? Ahora, ¿y si te dijera que hay un principio divino que muy pocos conocen, capaz de abrir las compuertas del cielo sobre tu vida y hacer que la provisión de Dios fluya sin límites? Lo que vas a descubrir hoy tiene el poder de transformar por completo la manera en que experimentas la provisión de Dios. Porque el Señor no solo promete suplir nuestras necesidades, sino que nos invita a vivir en un nivel de confianza y dependencia total en Él, donde la escasez deja de ser una preocupación y su fidelidad se convierte en la certeza que guía nuestros días. La provisión de Dios no es solo para algunos escogidos, es un regalo disponible para todos aquellos que deciden caminar en fe y obediencia. Pero hay principios que debes conocer y aplicar para vivir bajo esta bendición. Dios tiene un plan para ti. Y en este video vamos a desentrañar los secretos bíblicos que desbloquean la provisión celestial en todas las áreas de tu vida, en tus finanzas, en tu hogar, en tu trabajo, en tu paz interior y en cada demanda que enfrentas día a día. Hay una verdad oculta en la palabra de Dios que pocos comprenden, pero que aquellos que la descubren nunca vuelven a vivir en carencia ni en temor. Hoy voy a revelarte estos principios y te aseguro que, si permaneces hasta el final, Dios abrirá tus ojos a una realidad que transformará tu vida. Pero antes de empezar, si tú crees que Dios es tu proveedor y que este mensaje puede impactar la vida de alguien más, comenta ahora mismo: Dios es mi proveedor. Al hacerlo, estarás declarando tu fe y también ayudarás a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. También dale me gusta a este video. ¿Sabías que al hacerlo estás contribuyendo a que YouTube lo muestre a más personas en búsqueda de respuestas divinas? Esta es una forma poderosa de difundir la palabra de Dios y ser un canal de bendición. Suscribirte a este canal es más que solo presionar un botón. Es un compromiso de alimentar tu espíritu y fortalecer tu fe en cada enseñanza. Muchas personas no tienen acceso a una iglesia cerca o viven en lugares donde no pueden congregarse fácilmente. Para ellos, estos estudios bíblicos son una fuente de alimento espiritual. Así que, si aún no lo has hecho, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún mensaje que Dios tiene para ti. Y escucha con atención. La penúltima enseñanza de hoy contiene una clave que puede desbloquear una bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final, porque lo que vamos a descubrir juntos hoy podría ser el punto de inflexión que estabas esperando. Ahora sí, comencemos este estudio y descubramos juntos cómo recibir la provisión de Dios en todas las áreas de nuestra vida. La provisión sobrenatural en el desierto. La historia del pueblo de Israel en el desierto es una de las demostraciones más poderosas de cómo Dios suple todas las necesidades de sus hijos. Imagínalo, más de 2 millones de personas caminando por un desierto árido, sin campos de cultivo, sin agua potable en abundancia, sin mercados ni panaderías. ¿Cómo podrían sobrevivir? Humanamente era imposible, pero ahí es donde entra en acción la provisión sobrenatural de Dios. Éxodo 16:4. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios hizo llover maná del cielo, un alimento celestial, algo que nunca antes había existido. Apareció en la tierra cada mañana, como una respuesta directa a la necesidad del pueblo. ¿Sabes qué significa esto para tu vida? Cuando caminas en obediencia a Dios, su provisión no depende de los recursos humanos ni de la lógica financiera. Dios puede traer
provisión de donde no existe. Él puede hacer que aparezca lo que necesitas, incluso de la nada. Muchos hoy están en su propio desierto. Quizás te sientes así en tus finanzas, en tu hogar, en tu salud. Miras alrededor y no ves recursos, no ves soluciones, solo ves un panorama árido. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él sigue derramando provisión sobrenatural sobre sus hijos. Pero hay algo que no puedes ignorar. Éxodo 16, 19, 20. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Dios quería que el pueblo dependiera de él cada día, no que acumularan en temor y desconfianza. La provisión de Dios no es solo un acto de poder, sino una invitación a confiar en Él cada día. ¿Cuántas veces Dios te ha bendecido, pero el miedo te ha hecho dudar de que Él lo hará de nuevo? El verdadero secreto de la provisión no es solo recibirla, sino confiar en que vendrá cada día. Hoy Dios te dice lo mismo que dijo a su pueblo: yo soy tu proveedor. No te preocupes por el mañana. Confía en mí y te daré lo que necesitas cada día. Si crees en esto, escribe en los comentarios: Dios es fiel y provee cada día. La viuda de Sarepta y la provisión en tiempos de crisis, cuando la escasez golpea, cuando los recursos parecen agotarse y el miedo se apodera del corazón. Es fácil pensar que todo está perdido. Pero la historia de la viuda de Sarepta nos muestra que la provisión de Dios no tiene límites, incluso en tiempos de crisis. Primero Reyes 17, 8, 9. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios envía al profeta Elías a una viuda que apenas tenía lo suficiente para una última comida. Cuando Elías llega, la encuentra recogiendo leña para hacer una torta con la poca harina y aceite que le quedaba, pensando que después de eso, ella y su hijo morirían de hambre. Cuenta Reyes 17, 12, y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Puedes imaginar el nivel de desesperación de esta mujer? Estaba en el punto final de sus fuerzas, sin esperanza, sin futuro. Pero Dios tenía un plan. Elías le da una instrucción desafiante. Primero Reyes 17, 13, 14. Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios no solo estaba interesado en suplir su necesidad, sino en enseñarle un principio poderoso. La provisión viene cuando ponemos a Dios primero. Aquí hay una verdad profunda. Dios podía haberle dado provisión sin requerir nada de ella. Pero Él quería que la viuda activara su fe en medio de la escasez. La verdadera provisión comienza cuando dejamos de actuar en temor y comenzamos a actuar en fe. Cuando la viuda obedeció y puso a Dios primero, su harina y su aceite no se acabaron. Primera Reyes 17, 15, 16. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Qué significa esto para tu vida? Si hoy te encuentras en un momento de escasez,
donde los recursos son pocos y el miedo te quiere paralizar, Dios te dice lo mismo que le dijo a esta viuda. No tengas temor. Ponme a mí primero y yo seré tu proveedor. Dios es capaz de multiplicar lo poco que tienes y hacerlo suficiente para cada día. Pero la provisión divina no se activa con miedo ni con desesperación. Se activa con fe y obediencia. Si crees en esta palabra, escribe en los comentarios: confío en la provisión de Dios. Jesús alimenta a los 5,000. La provisión que desafía la lógica. Cuando nos enfrentamos a necesidades imposibles, la mente humana trata de encontrar soluciones lógicas. Pero Dios no está limitado por la lógica. Uno de los milagros más impactantes de Jesús fue la alimentación de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Esta historia nos revela que la provisión de Dios no depende de la cantidad de recursos que tengas, sino de su poder ilimitado. Mateo 14, 15, 16. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. ¿Cómo es posible alimentar a miles de personas con tan poco? Los discípulos estaban atrapados en la mentalidad de escasez. Ellos miraban los números, pero Jesús miraba al Padre. Mateo 14, 17, 18. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Aquí hay un principio poderoso. Dios no te pide que tengas todo, solo te pide que traigas lo que tienes. No importa si es poco, en sus manos será suficiente. Jesús tomó los panes y peces, dio gracias y comenzó a repartir. Lo que parecía insuficiente se multiplicó milagrosamente. Mateo 14, 20. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. ¿Qué nos enseña esto sobre la provisión de Dios? 1. Dios puede multiplicar lo que tienes, sin importar cuán poco parezca. 2. La provisión no se basa en la lógica, sino en la fe. 3. Cuando pones lo poco en manos de Jesús, se vuelve más que suficiente. ¿Cuántas veces has sentido que no tienes suficiente? Dinero insuficiente, tiempo insuficiente, recursos insuficientes. Dios no necesita que tengas en abundancia para bendecirte. Él solo necesita que le entregues lo que tienes. Hoy Dios te desafía a confiar en que su provisión no tiene límites. Si crees en esto, escribe en los comentarios: lo poco en manos de Dios se multiplica. El aceite de la viuda, la provisión que nunca se agota. Hay momentos en la vida en los que miramos alrededor y todo parece vacío. La cuenta bancaria está en cero, las oportunidades desaparecen y el temor comienza a susurrar que no hay salida. Pero la palabra de Dios nos enseña que lo poco que tienes en tus manos puede ser la clave para recibir una provisión abundante. Y 2 Reyes 4:1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Esta viuda no solo estaba en escasez, sino en una situación desesperada. Estaba a punto de perder a sus hijos. Cuando las circunstancias parecen cerrarse y todo lo que amas está en riesgo, es cuando Dios quiere mostrar su gloria. Segunda Reyes 4:2. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite,
Aquí está la clave. La mujer pensaba que no tenía nada, pero en realidad tenía en su casa la semilla de su milagro. Nunca digas que no tienes nada. Dios siempre ha puesto en ti algo que Él puede usar. Eliseo le da una instrucción que desafía la lógica humana. Segundo Reyes 4:3-4. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Dios quería enseñarle que la provisión venía con obediencia y fe. Ella hizo exactamente lo que el profeta le indicó, y lo que sucedió después fue un milagro. El aceite comenzó a fluir sin detenerse. Segunda Reyes 4:6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. El aceite solo dejó de fluir cuando se acabaron las vasijas. Esto significa que la provisión de Dios está limitada solo por nuestra capacidad de recibir. Si seguimos trayendo vasijas vacías, expectativa, fe, disposición, Dios seguirá derramando. ¿Cuántas veces has limitado la bendición de Dios porque piensas que ya no hay más posibilidades? Hoy Dios te dice: si me das lo poco que tienes, yo lo multiplicaré. Si expandes tu fe, mi provisión no se detendrá. Si crees en esta promesa, escribe en los comentarios: Dios llenará mis vasijas. La pesca milagrosa. Cuando Dios desborda tu provisión, hay momentos en la vida en los que trabajas, te esfuerzas, haces todo lo que está en tu poder, pero los resultados no llegan. Has intentado de todo, pero parece que las puertas no se abren, las oportunidades se desvanecen y la frustración comienza a llenar tu corazón. Lucas 5:4-5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro y sus compañeros eran pescadores experimentados, sabían dónde y cuándo lanzar sus redes, pero esa noche no habían conseguido nada. ¿Cuántas veces nos sentimos así en la vida, luchando sin ver resultados? Esforzándonos, pero sin avance, sintiéndonos estancados y sin esperanza. Jesús llega a su barca y les dice: intenten otra vez, pero esta vez háganlo a mi manera. La diferencia no estaba en la red, ni en la barca, ni en la técnica. La diferencia estaba en la obediencia a la palabra de Jesús. Lucas 5:6-7. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. ¿Qué nos enseña esto sobre la provisión de Dios? A veces Dios permite que trabajemos sin resultados para que aprendamos a depender de Él. La verdadera abundancia viene cuando dejamos de confiar solo en nuestro esfuerzo y comenzamos a confiar en su dirección. Dios no solo suple lo suficiente, sino que desborda su bendición hasta el punto en que necesitas ayuda para recibirla. Cuando Dios se involucra en tu situación, lo que parecía imposible se vuelve una sobreabundancia. Hoy Jesús te dice lo mismo que le dijo a Pedro: intenta otra vez, pero esta vez en mi palabra. Si has sentido que has estado luchando sin resultados, Dios te está llamando a confiar en su dirección. Si crees en esta palabra, escribe en los comentarios: voy a echar mi red en la palabra de Dios. Dios alimenta a Elías con cuervos. La provisión inesperada cuando enfrentamos tiempos de dificultad. Es fácil pensar que la provisión debe venir de las fuentes habituales: el salario, un negocio, una ayuda conocida. Pero Dios no está
limitado por los medios humanos. Primera Reyes 17:2-4. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios ordenó a unos cuervos que alimentaran a su profeta. ¿Por qué esto es tan impactante? Los cuervos son aves carroñeras, animales impuros según la ley judía. No eran una fuente confiable de alimento, pero Dios los usó para sostener a su siervo. Esto demuestra que la provisión de Dios puede venir de donde menos lo esperamos. Pues a Reyes 17:6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dios no solo lo sustentó, sino que lo hizo 2 veces al día, sin falta. Aquí hay una gran enseñanza. Dios puede usar cualquier cosa o persona para bendecirte. Él no está limitado por lo que tú crees que es una fuente lógica de provisión. Cuando caminas en obediencia, Dios se encarga de sustentarte, incluso de maneras sobrenaturales. ¿Cuántas veces has descartado una bendición porque no vino de la manera que esperabas? Si hoy sientes que no hay salida, recuerda que Dios es el dueño de todo. Él puede proveer desde donde menos lo imaginas. Dios puede usar una persona inesperada, una oportunidad sorpresiva o incluso un cuervo en tu vida para enviarte lo que necesitas. Si crees en esta palabra, escribe en los comentarios: Dios puede usar lo inesperado para bendecirme. Multiplicación de la harina y el aceite, la provisión continua de Dios. Muchas veces pensamos en la provisión de Dios como un evento único, un milagro que sucede una vez y luego todo vuelve a la normalidad. Pero la historia de la viuda de Sarepta nos muestra que cuando confiamos en Dios, su provisión no es solo momentánea, sino constante. Primera Reyes 17:14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios no solo dio provisión para un día, sino que hizo que cada día hubiese lo necesario. No fue una explosión de abundancia de una sola vez, fue un flujo constante de provisión. Dios suplió cada día lo que se necesitaba, sin fallar ni una sola vez. Esto nos enseña algo profundo. Dios quiere que vivamos en una provisión continua, no en altibajos de abundancia y escasez. Él no solo provee en los momentos de crisis, sino que quiere ser nuestra fuente constante. El problema es que muchas veces buscamos a Dios solo en la escasez. Y si en lugar de buscar a Dios solo cuando estamos en necesidad, confiáramos en Él cada día. Dios no es un recurso de emergencia. Él es la fuente inagotable de provisión. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios no te llama a depender de un milagro de última hora. Él quiere que vivas en un estado constante de provisión y confianza en Él. Si crees en esta promesa, escribe en los comentarios: Dios es mi fuente inagotable de provisión. El maná del cielo. Dios provee cada día. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y los llevó al desierto, no los dejó sin provisión. Éxodo 16:4. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios hizo llover maná del cielo, un alimento que nunca antes habían visto, pero había una instrucción clara: Dios solo daba el maná para cada día. No podían acumularlo, excepto antes del día de reposo. Si intentaban guardarlo, se llenaba de gusanos. Éxodo 16, 19, 20. Y les dijo Moisés: Ninguno deje nada de ello para mañana.
Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron para otro día, y crió gusanos y hedió. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque quería enseñarles a depender de Él día tras día. La provisión de Dios no es solo para hoy ni para mañana, sino para cada día. Dios quiere que confíes en Él continuamente, no solo en los momentos de crisis. El problema es que muchas veces queremos acumular bendiciones, en lugar de confiar en que Dios seguirá proveyendo. ¿Cuántas veces Dios te ha provisto, pero aún así has sentido miedo del futuro? Jesús reafirmó esta enseñanza cuando nos enseñó a orar. Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios no nos llama a preocuparnos por el futuro. Él nos llama a confiar en su provisión diaria. Si Dios te ha sustentado hasta hoy, ¿por qué crees que dejará de hacerlo mañana? Si confías en que Dios proveerá cada día, escribe en los comentarios: Dios es mi provisión diaria. Jesús, el pan de vida, la provisión que nunca se agota. En el desierto, Dios envió maná del cielo para alimentar a su pueblo. Pero ese pan solo satisfacía el hambre física por un día. Jesús llevó esta enseñanza a otro nivel al revelar que Él es la provisión más grande que Dios ha dado. Juan 6:35. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí hay una verdad profunda. El maná sustentaba el cuerpo, pero Jesús sustenta el alma. El pan físico se acaba, pero el pan de vida es eterno. No solo necesitamos provisión material, sino espiritual. Muchas personas buscan provisión financiera, pero descuidan la provisión espiritual. Jesús nos enseñó que la verdadera provisión no se trata solo de dinero o comida, sino de vida eterna. Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántas veces nos preocupamos más por la provisión material que por la espiritual? El dinero se puede acabar, los recursos pueden agotarse, pero la vida que Jesús nos da nunca se agota. Cuando buscas primero el pan de vida, Dios se encarga de todo lo demás. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios no solo quiere darte provisión para este mundo, sino la mayor provisión de todas, la vida eterna en Cristo. Si crees que Jesús es tu mayor provisión, escribe en los comentarios: Jesús es mi pan de vida. Abraham y el carnero. En el monte, Dios provee en el momento exacto. La provisión de Dios no siempre llega cuando queremos, sino cuando más la necesitamos. Dios probó la fe de Abraham pidiéndole algo humanamente impensable: ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Génesis 22:2. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí hay un principio importante. A veces, Dios nos pedirá que entreguemos lo más valioso para probar nuestra fe. La prueba no es para destruirnos, sino para fortalecernos. La provisión de Dios siempre está alineada con nuestra obediencia. Génesis 22:7-8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham no sabía cómo, pero confiaba en que Dios proveería. Y justo en el momento exacto, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios intervino. Génesis 22:12-13. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Dios ya tenía la provisión lista. El carnero estaba en el monte antes de que Abraham llegara,
pero Abraham solo lo vio cuando fue obediente hasta el final. Muchas veces la provisión de Dios ya está preparada, pero solo la veremos cuando caminemos en fe. ¿Cuántas veces nos desesperamos porque no vemos la solución inmediatamente? Dios nunca llega tarde. Su provisión siempre aparece en el momento perfecto. Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Dios sigue siendo Jehová Jireh, el Señor que provee. Si crees que Dios proveerá en el momento perfecto, escribe en los comentarios: Jehová Jireh es mi proveedor. La provisión en la casa del hijo pródigo. Regresando a la fuente. Hay momentos en la vida en los que nos alejamos de la provisión de Dios por nuestras propias decisiones. Pensamos que podemos manejarlo todo por nuestra cuenta, pero terminamos en escasez y desesperación. Jesús contó la historia de un joven que tenía acceso a toda la provisión en la casa de su padre, pero decidió alejarse. Lucas 15, 13, 14. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El problema no era la falta de provisión, sino que él mismo se alejó de la fuente. Dios nunca quita su provisión, pero podemos alejarnos de ella por nuestras decisiones. Cuando tomamos caminos lejos de Dios, terminamos en escasez, vacío y desesperación. El enemigo nos hace creer que podemos vivir sin Dios, pero tarde o temprano, la vida sin Él nos lleva a la ruina. Lucas 15, 16, 17. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Aquí está la clave de la restauración. El hijo pródigo reconoció que solo en la casa del padre había provisión verdadera. A veces, Dios permite que lleguemos al punto más bajo para que entendamos que solo Él puede sustentarnos. Pero la historia no termina en ruina. Lucas 15, 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Dios nunca deja de ser nuestra fuente de provisión, sin importar cuán lejos hayamos ido. Lucas 15, 22, 23. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Cuando decides regresar a Dios, Él no solo te perdona, sino que restaura lo que perdiste. La provisión que habías desperdiciado, Dios la puede multiplicar otra vez. El amor del Padre no cambia, aunque hayas tomado malas decisiones. Siempre puedes volver a casa y Dios te recibirá con abundancia. Si sientes que en algún momento te has alejado de Dios y quieres volver a su provisión, escribe en los comentarios: Padre, vuelvo a ti, porque en tu casa nunca falta nada. La multiplicación de la fe. Cuando tu confianza en Dios abre las puertas de la provisión, muchas veces la provisión de Dios no se trata solo de lo material. A veces, lo que más necesitamos es un aumento de fe. Mateo 9:29. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Aquí hay una verdad poderosa. La provisión de Dios no es limitada, pero nuestra fe puede limitar lo que recibimos. Si crees poco, recibirás poco. Si crees en grande, Dios se manifestará en grande. Dios siempre es fiel a su palabra, pero espera que confíes en Él sin reservas. Veamos cómo la fe desbloquea la provisión en la vida de las personas. 1. La mujer del flujo de sangre. Fe que abre las puertas de la sanidad y restauración. Marcos 5:28-29. Porque decía:
si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella no solo fue sanada físicamente, sino que fue restaurada social y espiritualmente. Dios no solo quiere suplir tu necesidad, sino restaurarte completamente. 2. El centurión romano, fe que activa la provisión sin necesidad de verlo con los ojos. Mateo 8:10. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sabías que el milagro más grande en tu vida puede estar a solo una palabra de distancia? Este centurión entendió que la provisión de Dios no requiere ver para creer, sino creer para ver. La fe es la clave que abre las puertas de la provisión en todas las áreas de tu vida. Si crees que Dios puede suplir todas tus necesidades conforme a tu fe, escribe en los comentarios: Señor, aumento mi fe en ti. El milagro de las primicias, la bendición de poner a Dios primero. En muchas ocasiones, la provisión de Dios está ligada a un principio espiritual, el de las primicias. Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Este pasaje nos enseña algo clave. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él multiplica lo que tenemos. Dios no se queda con nada. Él bendice abundantemente a quienes confían en su provisión. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto confías en que Dios suplirá todo lo que necesitas. Veamos un ejemplo poderoso de este principio en la Biblia. Primero, el sacrificio de Abel, la ofrenda que agradó a Dios, Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel no solo dio cualquier cosa a Dios, él ofreció lo mejor. Cuando damos a Dios lo mejor, Él derrama bendición sobre nuestras vidas. 2. La ofrenda de la viuda, darlo todo. En confianza, Marcos 12:43-44. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Porque esta mujer fue bendecida más que los ricos, porque su confianza no estaba en el dinero, sino en Dios. La provisión de Dios no se basa en lo que tienes, sino en cuánto confías en Él. Dios quiere ser lo primero en tu vida. Cuando lo honras con tus primicias, Él se encarga de llenar tus graneros. Si crees que Dios multiplicará tu provisión cuando lo pones primero, escribe en los comentarios: Señor, confío en ti y te pongo primero en mi vida. El poder de la gratitud, la llave que abre las puertas de la provisión. Muchas veces el problema no es la falta de provisión, sino la falta de gratitud. Primera Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí hay una clave espiritual poderosa. La gratitud no es solo una respuesta a la provisión, sino una puerta para recibir más bendiciones. Dios multiplica lo que agradecemos. Si agradecemos lo poco, Dios nos confiará más. Veamos cómo la gratitud activó la provisión en la Biblia. Primero, Jesús y la multiplicación de los panes. Dar gracias antes de ver el milagro. Juan 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Jesús no pidió que la comida se multiplicara, Él simplemente dio gracias. El milagro
ocurrió después de la gratitud. ¿Cuántas veces nos enfocamos en lo que falta en lugar de agradecer lo que ya tenemos? Pablo y Silas en la prisión. La gratitud que rompió cadenas, Hechos 16, 25, 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Ellos no estaban agradeciendo después del milagro, sino antes. Su alabanza en medio de la prueba provocó la intervención divina. ¿Qué pasaría si, en lugar de quejarnos por lo que falta, comenzáramos a agradecer lo que ya tenemos? Dios no bendice corazones llenos de quejas, sino corazones llenos de gratitud. Si hoy decides cambiar la queja por gratitud, escribe en los comentarios: Señor, te agradezco porque sé que tú provees en todo momento. La obediencia que activa la provisión. El milagro de los 10 leprosos. Muchas veces, la provisión de Dios no llega antes de nuestra obediencia, sino después de ella. Lucas 17, 12, 14. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aquí hay una enseñanza profunda. Jesús no los sanó en el momento. Les dio una instrucción: Id, mostraos a los sacerdotes. Y fue en el camino, mientras obedecían, que recibieron el milagro. ¿Cuántas veces esperamos que Dios haga algo antes de que demos el paso de fe? Pero la fe verdadera es obedecer incluso cuando todavía no vemos la provisión. Veamos otras historias donde la obediencia activó la bendición. 1. El milagro de la pesca milagrosa. Obedecer, aunque parezca ilógico. Lucas 5:5. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro ya había intentado toda la noche sin éxito, pero cuando obedeció la palabra de Jesús, la red se llenó hasta romperse. A veces, la provisión está en el paso de fe que aún no hemos dado. 2. El agua convertida en vino. La provisión vino después de la acción. Juan 2, 7, 8. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. No tenía sentido llenar tinajas de agua cuando lo que faltaba era vino. Pero cuando obedecieron, la transformación ocurrió. Dios quiere que confiemos en Él, incluso cuando la instrucción parece ilógica. La obediencia es la llave que abre la provisión. Si decides confiar en Dios y obedecer su dirección, escribe en los comentarios: Señor, obedeceré y confiaré en tu provisión. Provisión en la prueba. La fe de Job y la restitución de Dios. A veces, la provisión de Dios no se trata solo de recibir, sino de pasar por un proceso donde nuestra fe es probada antes de ver la bendición. Job 1:21. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aquí hay una gran enseñanza. La verdadera confianza en Dios no se basa en lo que tenemos, sino en quién es Él. Job perdió todo: sus bienes, su familia, su salud. Pero nunca perdió su fe en Dios. Muchas veces, Dios permite temporadas de prueba para enseñarnos a depender solo de Él. Job 23:10. Mas Él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Las pruebas no vienen para destruirnos, sino para refinarnos.
Pero la historia de Job no termina en pérdida, sino en restitución. Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios no solo restauró lo que Job había perdido, sino que le dio el doble. A veces, Dios permite que pasemos por el valle para darnos una mayor bendición al final. No es el enemigo quien tiene la última palabra, sino Dios. La restitución de Dios es mayor que cualquier pérdida. Si hoy estás atravesando un momento difícil, recuerda que Dios es fiel y que tu temporada de restitución está por venir. Si crees que Dios restaurará todo en su tiempo perfecto, escribe en los comentarios: Señor, confío en que tú restaurarás y multiplicarás. La viuda que sembró en el profeta: cuando das en fe, Dios multiplica muchas veces. La provisión de Dios no llega antes de que demos un paso de fe. 1 Reyes 17, 10, 11. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Esta mujer estaba en una crisis extrema. Solo tenía un poco de harina y aceite. Estaba preparando su última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Desde una perspectiva humana, no tenía sentido compartir lo poco que tenía, pero aquí hay un principio clave. 1 Reyes 17, 13, 14. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios le estaba pidiendo que sembrara en fe antes de recibir la multiplicación. Cuando la viuda obedeció, su provisión no solo no se acabó, sino que se multiplicó. 1 Reyes 17, 15, 16. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. ¿Qué aprendemos de esto? La provisión de Dios muchas veces es activada por nuestra fe y obediencia. Cuando damos lo poco que tenemos en fe, Dios lo multiplica. Dios no se queda con nada. Él bendice abundantemente a quienes confían en Él. ¿Cuántas veces hemos retenido lo poco por miedo a la escasez? Dios nos desafía a confiar en su provisión y a dar en fe, sabiendo que Él es el dueño de todo. Si crees en este principio de provisión, escribe en los comentarios: Señor, confío en que tú multiplicarás mi provisión. La promesa de Dios en Filipenses 4:19, provisión sin límites. Muchos creyentes viven preocupados por sus necesidades diarias, sin darse cuenta de que Dios ya ha prometido suplir todo lo que nos falta. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí hay una verdad poderosa. Dios no promete suplir algunas cosas, sino todo lo que nos falta. La provisión de Dios no se basa en la economía humana, sino en sus riquezas en gloria. Él no nos da según nuestra necesidad, sino según su abundancia. Veamos cómo esta promesa se cumple en diferentes áreas de nuestra vida. Una provisión financiera. Dios es dueño de todo. Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios no está limitado por la economía de este mundo. Si Él es el dueño de todo, ¿por qué vivir con miedo a la escasez? 2. Provisión espiritual. Jesús es el agua viva. Juan 7:38.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dios no solo quiere suplir nuestras necesidades materiales, sino llenar nuestra alma de paz y propósito. 3. Provisión en tiempos difíciles. Dios no abandona a sus hijos. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios promete que en cada etapa de nuestra vida, Él nos sostendrá. ¿Qué aprendemos de esto? Dios no es un proveedor ocasional, Él es nuestra fuente inagotable. Cuando confiamos en Él, vivimos en la seguridad de que su provisión nunca fallará. No importa lo que enfrentemos, Dios ya tiene la respuesta. Si crees que Dios suplirá todo lo que necesitas, escribe en los comentarios: Señor, confío en tu provisión sin límites. Cierre y oración final. Has llegado hasta aquí y eso significa algo poderoso. Dios está hablándote. No es casualidad que estés viendo este video ni que hayas escuchado estas palabras. Hoy Dios ha reafirmado que Él es tu proveedor, tu sustento y tu fuente inagotable. Muy pocos llegan hasta el final de un video como este. Si tú lo hiciste, significa que tu fe es real, que anhelas más de Dios y que estás dispuesto a confiar en su provisión. Antes de terminar, quiero que declares algo en los comentarios. Gracias, Señor, porque tú eres mi proveedor y nunca me abandonarás. Al hacerlo, estás proclamando en el mundo espiritual que vives bajo la provisión de Dios y que tu confianza está en Él. Ahora, vamos a cerrar con una oración. Oración final. Padre Celestial, hoy nos acercamos a ti con un corazón lleno de gratitud. Gracias por ser nuestro proveedor en cada momento de nuestra vida. Gracias porque en cada historia bíblica que hemos estudiado vemos cómo tu fidelidad nunca falla. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy declaramos que confiamos en ti, en tu provisión y en tu amor infinito. Renunciamos a la preocupación y al temor y abrazamos la certeza de que nunca nos dejarás ni nos desampararás. Señor, te entregamos nuestras cargas, nuestras necesidades y todo aquello que nos inquieta. Sabemos que tú ya tienes la solución y que en el momento perfecto veremos tu provisión manifestarse. Bendice a cada persona que ha llegado hasta este momento del video. Llena su vida de paz, de esperanza y de abundancia en todas las áreas. Que su fe crezca y que nunca duden de que tú eres el Dios que provee. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de irte, quiero recordarte algo. Suscribirte a este canal no es solo una acción más, es un compromiso con tu crecimiento espiritual. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo con alguien que necesite escuchar esta palabra hoy. Quédate unos momentos en silencio, dejando que la música te envuelva y usa este tiempo para hablar con Dios. No pauses este video hasta que termine. Permite que este momento de paz y comunión con Dios llene tu corazón. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio bíblico. Si estás listo para confiar en la provisión de Dios, escribe en los comentarios: Jehová Jireh, tú eres mi proveedor. Nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga.